Cultura tiwanaku. Primero hay que tener en cuenta que la cultura tiwanaku es una de las más importantes, siendo una cultura prehispánica más longeva del continente América del Sur, ya que ocupa territorios en grandes extensiones que conforman parte de Bolivia, de Perú, de Chile y de Argentina, pues se ha desarrollado en el altiplano andino central entre los años 250 a.C. y 1200 después de Cristo, dejando en la actualidad restos de sus grandes ciudades y templos, monumentos en piedra, artesanías y otros elementos de su cultura que forman parte de la historia. Poniendo en contexto, se puede decir que la cultura tiwanaku es una sociedad teocrática que se desarrolló antes del Imperio Inca en el altiplano andino, con su ciudad principal, Tiwanaku, situada al sur del lago Titicaca en la actual ciudad Bolivia de La Paz. Entre las ciudades principales se encuentran Conco, Huancane, Oje, Lucumata y Pachiri. Resaltamos aquí también que existe la Puerta del Sol, uno de los monumentos más conocidos y visitados entre turistas de todo el mundo desde Perú. Para tener gran conocimiento sobre esta cultura, se puede decir que la cultura tiwanaku fue descubierta por el cronista e historiador español Pedro Seiza de León en el año 1555, siendo una cultura que se empieza a desarrollar en tres periodos: el periodo aldeano 250 a.C., el periodo urbano 700 después de Cristo y el periodo expansivo de 700 después de Cristo a 1200. En el primer periodo, conociéndolo también como periodo intermedio temprano, podemos ver que se instaló principalmente esta cultura en las orillas del lago Titicaca, en la frontera entre Perú y Bolivia, y así construyeron la capital llamada Tiwanaku. En este periodo, los tiwanaku aún no creaban sus clases sociales, pero sí sus viviendas de adobe, cultivaban la papa, quinoa y otros vegetales. Desarrollaron también la cerámica y la metalurgia. En el segundo periodo podemos observar la evolutiva etapa que ya iba creciendo. El pequeño pueblo se convirtió en ciudad, por así decirlo. Se desarrolló con más avances la metalurgia y empezaron a hacer los primeros diseños arquitectónicos en piedra. También se inició la creación de las clases sociales, entre los que lideraban el trabajo y la producción y los que trabajaban la tierra, los artesanos, obreros y entre otros. Con este periodo ya se iba a poder alcanzar un desarrollo tecnológico con el cual ya empezaron a crear monumentos, templos y fortalezas. Por así decirlo, comenzó la expansión de su cultura y su artesanía alcanzó un nivel más artístico. En su último periodo, hasta 1200 después de Cristo, se observa que ya se iba expandiendo, pues las conquistas de territorios a través de fuerzas militares, ya que podemos ver un avance territorial hacia el norte de Chile, Argentina y así también como al sur peruano. También se observa la creación de nuevas ciudades como Concohuancane, Oje, Lucanaca y Pachiri. Aquí se hace una gran denotación que por tener tantos conflictos, a partir del año 1172, más que todo enfrentamientos bélicos sucedidos como también con la cultura moyo, hacen que la cultura tiwanaku se acabe poco a poco, porque había un gran desastre natural en la zona andina donde ellos poblaban. Eso hizo que poco a poco su población se terminase. Para repasar, veremos su organización política. Pudimos observar que la teocrática de esta cultura estaba sustituida o dividida en tres clases sociales: la élite, los artesanos y los campesinos, y los comerciantes, que estaban en una zona más baja. Entre sus actividades económicas siempre ha estado la agricultura, la ganadería, la artesanía y la confección textil. La sociedad más alta, la élite, se dice que tenía gran dominio de parte de los rebaños
y el comercio de la hoja de coca, así como del maíz en todos los territorios de Tiwanaku. Sin olvidar que en la parte de su artesanía más conocida solo se puede mencionar el quero y el petero. El quero y el pebetero. Entre su arquitectura, los Tiwanaku fueron en su gran mayoría dolmenes y obras en piedra glandulares. Y las más relevantes las vamos a poder observar en la fortaleza de Akapana y el palacio de Kalasasaya, donde se puede apreciar en una de sus esquinas pues la Puerta del Sol. Que en la cultura Tiwanaku observamos una cultura con una religión politeísta, ya que se creía en muchos dioses relacionados con la agricultura. Su dios principal era Viracocha, o dios del báculo. Dicho dios era adorado en la meseta del Collao desde tiempos anteriores a la cultura Tiwanaku, pues tienen una fe creyente en que se describe en uno de sus mitos, ya que cuenta que Viracocha creó el pueblo de una gran roca y a la vez así también les dio vida. Como dato curioso, tenemos al centro espiritual y político que era Tiwanaku. Este lugar era un foco de peregrinación con mucha influencia en toda la región andina del centro y se ubicaba en la afluente del lago Titicaca, al sur de la ciudad de La Paz. Está sumergido a 3.840 metros sobre el nivel del mar en Bolivia.